Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Muy bienvenidos el día de hoy. Estamos dando inicio a este mes de agosto ya, primer culto, ya transcurrió una semana, primer culto del mes de agosto, octavo mes de este año 2022, siendo este un día importante para Colombia, dado que estamos hoy el día de la posesión del presidente electo aquí en Colombia. Estemos orando por Colombia y por las personas, como lo dice la palabra del Señor, orar por todas las personas que están en liderazgo, están puestas en eminencia. Esa es la responsabilidad del cristiano. Así que vamos a orar a Dios para que el Señor sea con nosotros en este culto que tributamos a Él, y es en honor al Señor. Y para iniciar, vamos a hacer lectura de estas palabras del libro de Jonás, el profeta Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre.
Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Señor, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que este culto que hoy rendimos y ofrecemos a ti sea una oportunidad para sensibilizar nuestro oído a ti, Señor, para abrir nuestro corazón a tu buena voluntad. Encamina nuestros pasos para que todo cuanto hagamos en este servicio y así en nuestra vida, una vez salgamos de este tiempo, Señor, de adoración, sea para la gloria y honra tuya. Recibe esta expresión de adoración que hoy se manifiesta en los cantos, oraciones, en nuestros diezmos y ofrendas, en la exposición de tu palabra, y que sea esta una oportunidad para honrarte en el nombre de Jesús. Amén. Así adoramos al Rey, digno de toda la gloria. Venimos ante ti, Señor, con gozo. Venimos ante ti con cantos, venimos en adoración. Entramos por tus puertas con gratitud, vamos a celebrar, oh Dios. Cielo está esperando, en su nombre hay poder. Aleluya, aleluya, proclamemos a viva voz. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Venimos ante ti con cantos, venimos en adoración. Entramos por tus puertas con gratitud, vamos a celebrar, oh Dios. Cielo está esperando, en su nombre hay poder. Aleluya, aleluya, proclamemos a viva voz. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Mi ser por entero fue alcanzado por ti, por tu gracia y tu poder, por tu misericordia también. Hay cánticos y danza, has dado vida a nuestro ser. A tu pueblo diste libertad y por siempre vamos a celebrar. Mi ser por entero fue alcanzado por ti, por tu gracia y tu poder, por tu misericordia también. Hay cánticos y danza, le has dado vida a nuestro ser. A tu pueblo diste libertad y por siempre vamos a celebrar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar y nosotros te lo vamos a dar. Venimos aquí a adorarte y tu nombre exaltar. Eres digno del más alto lugar. 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 Eres digno del más alto lugar, de toda la gloria y la honra. Eres digno, precioso Cristo. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el El regalo más camino, grande para la humanidad. de la tierra a la salvación. cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor.
Te adoro, mi Señor. Te adoramos, buen Dios. Te adoro, mi Señor. Levanto tu nombre, Señor. Alaba al Señor. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida. Estoy feliz por ti en mi vida. Porque me has salvado, Señor. Estoy feliz que me salvaste. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Alabamos su nombre y vamos con toda la alegría en esta mañana a gozarnos en la presencia de nuestro buen Dios. Ahí en tu casa, con tu familia, gózate en este nuevo día. Así es. Y dilo conmigo. Levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida, porque me has salvado, Señor. Estoy feliz que me salvaste. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Señor. Y dile tú allí en casita, levanto tu nombre, Señor. Señor, anhelo alabarte. Señor, anhelo alabarte. Estoy feliz por ti en mi vida, porque me has salvado. Estoy feliz que me salvaste. Vamos juntos. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Oh, te adoro, mi Señor. Yo te canto a ti, Señor. Te adoro, mi Señor. Así es, con alegría. Gracias por lo que has hecho por mí en la cruz. Y decimos juntos: te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Yo te adoro, te adoro, te adoro, mi Señor y Salvador. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Con tu sangre preciosa, tú borraste mi pecado. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Yo te doy las gracias, mi Señor, por estar siempre a mi lado. Te adoro a ti, mi Señor y Salvador. Como buen alfarero, rompo en ellas de nuevo. Viniste del cielo a la tierra a mostrarme el camino, de la tierra a la cruz, a morir por mis pecados, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. Te adoro, mi Señor. Oh, te adoro, mi Señor. Yo te canto a ti, Señor. Te adoro, mi Señor. Amén, aleluya. Jonás en el capítulo 1, versículo 3 nos dice: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así
del Señor. Qué tremenda lección nos da el texto bíblico acá. Jonás en ese anhelo y deseo de huir del Señor, pero nunca puede escapar de las manos del Señor. No es más que una pretensión nuestra. El Señor a nosotros nos da sus mandamientos, sus leyes, sus decretos, sus estatutos para que nosotros los cumplamos. Y un mandato, una orden, un decreto que encontramos es que vivimos para adorarlo y amarlo con todo a Él. La razón de nuestra existencia es la adoración al Señor. Que esta sea la oportunidad entonces para manifestar esa adoración, esa honra, esa alabanza que única y exclusivamente le debemos a Él, con nuestra obediencia, con nuestra sujeción a su buena voluntad. Nuestros diezmos y ofrendas constituyen una manera de adoración al Señor, de reconocimiento al Señor. Es una expresión de nuestra dependencia de Dios, de ese agradecimiento que le elevamos a Él en gratitud por su buen cuidado en cada uno de nosotros. Así que participemos de este tiempo reconociendo cómo el Señor ha sido bueno con nosotros y de esta forma le adoramos. No pagamos nuestros diezmos, no devolvemos al Señor lo que le pertenece. Todo es de Él. Todo cuanto tenemos se lo debemos a Él. Así que esta sea una oportunidad y es una oportunidad para honrarlo. También participar de la canasta de amor, contagiándonos de la alegría de dar, de compartir con el necesitado, con aquel que tiene carencia en su mesa, compartir ese pan que el Señor nos ha provisto. Esta sea una oportunidad entonces de manifestar nuestro amor a Dios y nuestro amor al hermano. Oremos al Señor por estos diezmos y ofrendas y por la canasta de amor y aquellas familias que serán beneficiadas. Señor, gracias. Ofrecemos nuestros diezmos y ofrendas en esa expresión de gratitud a ti, Señor. En ese reconocimiento de que tú eres nuestro sustentador, Señor, y dador de la vida. Recibe, Señor, esta expresión de nuestra adoración, por favor, Dios. Que solo tú seas coronado y exaltado. Oramos para que estos recursos sean debidamente administrados para el extendimiento de tu reino. Señor, que cada uno de nosotros exista esa disposición, Señor, de honrarte a través de nuestros diezmos y ofrendas, gracias a tu provisión y tu buen cuidado. Bendice también la canasta de amor, las familias que serán beneficiadas, Señor, con este alimento, Señor, que generosamente colocas en nosotros, compartir con el necesitado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Padre, qué bueno es celebrar que tú has resucitado con poder, Señor. La salvación que nos regalaste, lo más hermoso, es el regalo más preciado para toda la humanidad. Tu muerte en la cruz del Calvario nos has levantado con poder, Señor, y allí no te quedaste. Cristo, moriste Gracias, en Jesús. una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a valorar ese regalo maravilloso tuyo. Ayúdanos a valorar tu obra redentora en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia a caminar en tus pasos, Señor. Cámbianos y haznos nuevo de nuevo, Señor.
Cámbianos, precioso Cristo. Renueva nuestro corazón, Rey de Reyes. Que podamos entrar delante de ti, Dios, con libertad, entendiendo tu obra redentora en la cruz del Calvario. Celebramos, Señor, tu victoria y tu poder. Celebramos, Señor, que tú nos das gozo y libertad. Gracias, precioso Jesús. Tu obra redentora, Señor, el regalo más hermoso para toda la humanidad. Gracias por redimirnos. Aleluya, Señor. Celebramos tu victoria. Gloria a tu nombre. Amén. Nos acercamos en esta mañana entonces a un mensaje luego de lo que hemos venido reflexionando, una iglesia sana, por unos domingos, por los domingos de este mes de agosto. Tendremos una serie, no una serie, sino algunos temas, no en una secuencia, sino en algunos temas de reflexión que esperamos estar haciendo. Y uno de ellos fue que hicimos mención de él, de Jonás. Hicimos mención de Jonás en alguna de las exposiciones que teníamos, y es por eso que he querido traer hoy a Jonás con nosotros. Que sea el profeta Jonás quien hoy nos hable. Que sea el profeta Jonás quien hoy nos ayude en este proceso de reflexión de nuestro peregrinar con el Señor. Huir del Señor ha sido como un anhelo de nuestro corazón. A veces se convierte hasta en una obsesión, cómo huir, cómo escapar de la voluntad del Señor, cómo escapar de la presencia del Señor. Y lo cierto es que en nuestros intentos por huir del Señor, lo que encontramos es todo un deterioro de la vida. Todo un deterioro de la vida. Y uno lo percibe en estos 8 versículos de la historia de Jonás iniciales. Puede leer usted todo el libro de Jonás. No es muy extenso el libro y se lee con mucha facilidad. Son solo 4 capítulos y se leen con facilidad. Es una historia del profeta que está bien organizada. Y una cosa que sorprende es que el libro de Jonás es una historia bien conocida entre creyentes y no creyentes. Se habla que entre los 4 temas del Antiguo Testamento más populares en el arte religioso está la historia de Jonás. Uno de los temas más populares en el arte religioso está o es la historia de Jonás. Esta sea una oportunidad entonces para acercarnos a uno de esos temas populares que se representa de tantas formas en el arte religioso. Cuando nos acercamos al texto bíblico e iniciamos la lectura, se nos dice que la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Estamos hablando de un personaje de la escritura que surge en algún momento de la historia y se constituye de alguna manera o se reconoce de alguna manera como un héroe de la historia nacional, ¿sí? No solo por este escrito, también hay una referencia hecha a Jonás en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, 24, versículos 25 al 27. Hay una referencia a él, que uno piensa en Jonás como todo un héroe nacional. Pero vamos a observar lo que este héroe nacional vivió, que nos sirve a nosotros en este peregrinar como un llamado de parte de Dios para nosotros. Y uno observa acá una tensión entre el llamado que Dios le hace a Jonás y la reacción que tiene Jonás ante esa voluntad divina, ante lo que es la voluntad de Dios. Y ese versículo 2 nos va a decir: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Lo primero que uno observa ahí en esa lectura es que hay un llamado: levántate. Es una cuestión de urgencia. Anda, ve. Y esa manera, ese superlativo, esa expresión con relación a Nínive, a la gran ciudad, a la gran ciudad. Y vamos a encontrar en esta narración la constante de lo grande, la gran ciudad. Y era llamado o era reconocida como una gran ciudad porque era populosa, una ciudad reconocida, era una ciudad bien fortificada. Era la ciudad principal de Asiria,
con un poder mundial de amplias proporciones, y en ese momento de la historia era la amenaza más molesta contra la seguridad y supervivencia de Israel. Observe, era la amenaza más molesta contra la seguridad y supervivencia de Israel. ¿A quién está enviando Dios? A un profeta. Y a ese profeta, ¿qué le está diciendo? Vas a ir y vas a llevarle este anuncio a esta ciudad. Y ya estamos reconociendo, esa ciudad era una ciudad fortificada, era una ciudad que estaba constituida una amenaza para el pueblo de Israel. No resulta como muy contradictorio. O sea, Dios mandando a su profeta para que lleve un mensaje al pueblo que es denominado la amenaza más seria que tiene el pueblo de Israel. Y usted dirá, pero es que el llamado es un llamado a la destrucción, porque dice, contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Tú no pensaría, no hay nada pues de negativo, de acuerdo desde la visión del profeta o desde la visión nuestra, diríamos, no hay nada de negativo, todo lo contrario, es una reacción de Dios contra el pueblo de Nínive. No. Ese llamado del profeta, el profeta lo interpretó muy bien. Es un llamado al arrepentimiento. Porque si fuera una declaración, un decreto de Dios de destruir a Nínive, no hubiera enviado un anuncio, hubiera enviado la destrucción. El profeta lo interpreta muy bien. El profeta interpreta este hecho como un llamado a Nínive al arrepentimiento, que está movido fruto de la dureza, fruto de la arrogancia, fruto de que esa gran ciudad ha venido haciendo las cosas a su forma y ahora están recibiendo un llamado de parte de Dios. En esa declaración hay un llamado de parte del Señor. Cuando lo vemos de esa manera, cuando entendemos lo que el profeta está comprendiendo en ese mensaje, es un llamado al arrepentimiento a ese pueblo, lo está llamando al arrepentimiento. Y en ese llamado al arrepentimiento que Jonás ha entendido muy bien, comprende muy claro, va a decirle Jonás, o la reacción de Jonás es la siguiente: Jonás se fue. El versículo 3 inicia de esa manera. Dios le dice, ve, y Jonás se fue. Uno pensaría, si nos detuviéramos ahí en esa expresión, uno pensaría que la obediencia del profeta es inmediata, no tiene ningún reparo en atender la demanda del Señor, y uno aplaudiría semejante actitud. Pero el texto nos va a decir inmediatamente en qué dirección fue que partió Jonás. Él parte en dirección a Tarsis y mire el propósito: para huir del Señor. Jonás inicia una marcha, pero es una marcha que lo lleva en dirección opuesta a lo que ha sido y es la voluntad del Señor para él. Él inicia una marcha, pero una marcha que va en dirección opuesta a lo que Dios ha decidido y a lo que ha sido el llamado del Señor para él. Es una marcha que él inicia a correr en oposición, en abierta oposición. Y en ese versículo 3 queda muy claramente remarcado, porque casi que ese versículo 3 está enmarcado en esa expresión: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Y mire cómo termina: huyendo así del Señor. De manera que ese versículo 3 nos está remarcando que lo que Jonás está haciendo, en lo que nosotros reconoceríamos como una acción, una diligencia, una acción de respuesta inmediata, de aceptación de la voluntad de Dios, lo que el texto nos dice es, claro, él sí se levantó a correr y a huir, pero fue en oposición a lo que Dios le había señalado.
y está claramente marcada allí en el texto, para huir, para ir lejos de la presencia del Señor. Creo que lo que Jonás está buscando es cómo deshacerse de Dios. Y uno piensa aquí en lo absurdo que es. Pues si para nosotros cristianos del siglo XXI puede sonar absurdo, ¿te imaginas cómo sonó esto o cómo se lee esto en un profeta por allá del siglo VIII antes de Cristo? Eso se lee como un absurdo, un completo absurdo. Huir del Señor, un completo absurdo. Pero eso es lo que está haciendo Jonás, tratando de huir, de deshacerse de Dios. Creo que nosotros de muchas formas lo que tratamos de hacer frente a la voluntad del Señor para nosotros es eso, es huir, deshacernos de la voluntad del Señor y deshacernos así de Dios. Dios nos dice, ve y haz tal cosa, o hay una dirección de Dios para nosotros, o hay una palabra que el Señor nos ha venido dando, y hay algo que el Señor nos ha venido señalando, y hay algo que el Señor nos está ordenando que hagamos, y nosotros lo que hacemos es totalmente lo opuesto. Corremos, pero no en obediencia, sino en una abierta y desesperada oposición a la voluntad del Señor. Cuando nosotros pensamos en esos términos, vino a mi mente este texto de Jeremías. Me parece un texto que de alguna manera nos recuerda lo inútil que resulta, lo absurdo que resulta tratar de huir del Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 24. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Levántate y ve a Nínive. Efectivamente, el hombre se levanta y corre, pero en el propósito de huir de la presencia del Señor. Así nos lo deja ver el versículo 3. Huir y huyendo de la presencia del Señor. ¿Por qué correr? ¿Por qué corremos a la voluntad de Dios? Nosotros constantemente oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es una oración. Y si no lo hacemos de esa forma, constantemente le estamos diciendo, Señor, constantemente le estamos diciendo, hágase tu voluntad, constantemente le estamos diciendo, dirige mi vida, constantemente estamos apelando a oraciones que van a tener y van a estar cargadas de eso. Porque pensamos que la voluntad de Dios es una bendición para nosotros. Cúmplase tu buena voluntad. Pero obedecer a Dios en muchas oportunidades, si acaso no en la mayoría, y si acaso no en todas, es una tarea difícil. Porque obedecer a Dios, y esta es una expresión que en alguna oportunidad leí de un comentarista y me impactó. Y él, hablando de la sujeción y la obediencia a Dios, va a decir, obedecer a Dios es algo difícil. Porque obedecer a Dios implica desobedecernos a nosotros mismos. Y eso es todo un desafío. Obedecer a Dios es difícil, porque obedecer a Dios implica desobedecernos a nosotros mismos. ¿Y por qué obedecer a Dios? En este caso, para Jonás, implicaba desobedecerse a sí mismo. Pues porque, ya lo dijimos, la amenaza mayor que tenía el pueblo de Israel en ese momento era Nínive. ¿Cómo es posible que exista para una nación
que se ha constituido en la mayor amenaza del pueblo de Dios la oportunidad de arrepentimiento. ¿Cómo es posible que Dios envíe la posibilidad de que esta nación tenga la restauración, adquiera y pueda conseguir el perdón? ¿Cómo es posible? No resulta fácil. El ego del profeta estaba siendo ofendido, como nuestro ego es constantemente ofendido cuando nos enfrentamos a la voluntad de Dios y Dios nos determina, señala, indica su voluntad, y esa su voluntad en la mayoría, si acaso no siempre, de las oportunidades va en contra de lo que nosotros hemos soñado. Obedecer a Dios es difícil, dado que implica desobedecernos a nosotros mismos. Uno, cuando lee este texto, uno se preguntaría, ¿nos lanzaríamos nosotros con toda la disposición a realizar una tarea con estas características? Posiblemente hoy que somos lectores de la historia diríamos, claro, nosotros iríamos. Sí, ¿por qué iríamos? Porque confiamos en Dios. Entonces, ¿por qué no es la misma experiencia en nuestra forma de administrar la vida y de orientar la vida, cuando Dios en muchas oportunidades nos está diciendo, como hombres, como esposos, como esposas, como hijos, como ciudadanos, como empleados, como profesionales, como miembros de una iglesia, nos está diciendo, haz esto, y terminamos haciendo todo lo opuesto? Porque obedecer a Dios resulta en una desobediencia a nosotros mismos. Entonces resulta más fácil sentarnos a hacer un juicio sobre Jonás que en realidad asumir la voluntad de Dios para nosotros, que implica en muchas oportunidades, si acaso no siempre, en un desobedecernos a nosotros mismos. Lo cierto es que así todos los pronósticos, todas las condiciones, todas las razones estén dadas desde el profeta para su desobediencia, seguramente el profeta tenía toda una justificación, como nosotros también tenemos toda una justificación para obrar en total oposición a lo que ha sido la voluntad de Dios. Él tenía toda una justificación para obrar en oposición a lo que Dios le había y le estaba diciendo. Nada excusa al profeta de obedecer a Dios. Nada lo excusa. Y la evidencia de que nada lo excusa es que Dios no lo libera de semejante llamado. No lo libera. Todo lo contrario, le exige cumplir. No lo libera, le exige cumplir. Aunque el profeta está como en un estado perturbado porque no sabe, no comprende cómo es posible, está confundido. ¿Cómo es posible que Dios le haga semejante llamado? Pero a pesar de su estado de confusión, a pesar de lo perturbado que está mentalmente, está gravemente equivocado. Y eso lo lleva a pecar delante del Señor. Ha rehusado obedecer. Razones para nosotros desobedecer al Señor, seguramente tenemos un listado. Señor, es que yo no hice eso por esto, por aquello otro, por esto, es que esto no convenía, es que aquí estaba en juego esto y aquello otro. Señor, es que tú me exiges esto, pero es que mira todo lo que está en juego, estas oportunidades, esto y aquello otro, está en juego frente a lo que tenemos, al futuro, la vida, nuestro proyecto, mira todo lo que está en juego. Entonces, razones para desobedecer, seguramente tenemos todo un listado. Pero el hecho de que tengamos un listado y que entremos en un estado de confusión y estemos alterados, mentalmente perturbados, confundidos, eso no nos libera de estar pecando delante del Señor. Porque el profeta está siendo guiado
el profeta está siendo guiado por un impulso perverso y ciego. El profeta está siendo guiado por un impulso perverso y ciego. ¿Cómo? Si yo no he escuchado al profeta, ¿por qué puedo asegurar eso? No habrá nunca una razón suficiente para desobedecer a Dios. No habrá una razón suficiente para desobedecer a Dios. Nunca habrá una razón suficiente para desobedecer a Dios. Y desobedecer al Señor trae sus serias consecuencias. Trae sus serias consecuencias a todos. El versículo 4 dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento. ¿Recuerda a la gran ciudad? Ahora el Señor lanza un fuerte viento. Sí. Lanza un gran viento, dice la Reina Valera. Gran viento, fuerte viento, dice la Nueva Versión Internacional. Y va a seguir diciendo en ese versículo 4. Y se desencadenó una tormenta tan violenta, la Reina Valera dice, y hubo en el mar una tempestad tan grande esos superlativos, esas expresiones, grande, una gran tormenta, una tormenta tan violenta, tan fuerte, nos da cuenta de lo que está sucediendo. Creo que es un completo desafío para un lector del siglo XXI que considera que su voluntad, que Él es quien tiene la verdad, que Él es quien debe decidir sobre su vida. Lo decíamos hace poco en un tiempo de reflexión que sosteníamos en la iglesia, esto del cristianismo autónomo de nuestro tiempo, donde somos nosotros los que decidimos y nosotros somos los grandes, nosotros somos los amos y señores de nuestra vida. Y acá tenemos la idea de el Señor haciéndole ver a Jonás quién en realidad es el que gobierna y quién es el grande. Hoy que el ser humano tiene una manera de ensalzarse y de reconocerse como grande y soberano, como la última y magna voluntad, aquí el Señor le hace ver a Jonás quién es en realidad el grande, quién es el Señor. Y el versículo 5 dice, los marineros aterrados. La Reina Valera dice, los marineros tuvieron miedo. No eran personas citadinas o del interior de la parte del continente para decir que tuvieron miedo porque unas pequeñas olas azotaban el barco y medio sacudían el barco y pensaban que se iban. No, eran marineros profesionales, personas que habían sorteado seguramente 1001 tormenta en el mar Mediterráneo. Estaban acostumbrados. Esta parecía ser una tormenta muy particular, muy única, muy propia del momento. No era algo que los marineros usualmente estaban acostumbrados a sortear. No lo esperábamos, seguramente lo dijeron. Como nosotros en tantas oportunidades en nuestro caminar en dirección opuesta a la voluntad de Dios, no nos esperábamos esto de parte del Señor. Hay un comentarista hablando sobre lo que sucede acá y dice, en el antiguo Medio Oriente se creía que los dioses habían creado el orden por medio de una batalla contra los poderes del caos.
Pero esos poderes habían sido domados, no abolidos, y por eso permanecían por siempre como una amenaza constante. La encarnación de esas fuerzas caóticas era el mar, el cual el hombre no podía controlar ni dominar. Ese era el pensamiento que tenían los marineros, ¿sí? Era el pensamiento de los marineros. Aquí hay una tensión. Pero el libro está escrito en el texto bíblico para dejarnos algo muy claro. Y es que el versículo 4 dice, pero el Señor lanzó. Pero el Señor lanzó. Es una acción premeditada, intencional, provocadora. Y es que quería provocar algo en el profeta. Hay una tensión. Para los marineros eran las deidades que entraron en lucha y en tensión con los seres humanos. Desde la narrativa bíblica, desde el texto que nos regala el Señor hoy en su palabra, no son las deidades que han entrado caprichosamente en tensión con el ser humano. Esto nos enseña a nosotros que nosotros, acostumbrados a ver las cosas de la vida y lo que nos sucede en la vida como accidentes. Accidentes son situaciones que no esperábamos, pero que desafortunadamente aparecen y se cruzan en nuestro camino. Para el creyente, estos no son accidentes. No son accidentes. Son acciones muy claras de parte de Dios para tratar con su pueblo. Y en este caso, para tratar con el profeta. Ahí están. Ahí están. En la intención de tratar con el pueblo. Ahora, ¿quién ganaría este pulso? ¿Quién ganaría este pulso? Los marineros inmediatamente corren a orar. A fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Comenzaron a tratar de solucionar las cosas, lanzar algunas de la mercancía, de lo que tenían en el barco, para tratar de aliviar el peso del barco y así evitar que el peso aportara en el hundimiento del barco. Pero algo que vamos a observar en Jonás es que Jonás está en su estado de perturbación, porque está perturbado, ¿sí? Jonás está perturbado. Jonás está confundido, está mentalmente perturbado. ¿Cómo es posible que Dios haga esto? Y lo que nos va a decir el versículo 5, ante la acción de Dios, que está en el versículo 4, pero el Señor lanzó, el versículo 5, allí en la parte, en la mitad del verso va a decir, Jonás en cambio, que había bajado al fondo de la nave. ¿Te das cuenta la indiferencia de Jonás ante la acción de Dios? Está tan perturbado que ha perdido la noción de lo que está ocurriendo. Pareciera ser que está considerando que la muerte es la manera de deshacerse de Dios. Porque el texto dice que él descendió, ¿sí? Había bajado al fondo de la nave y dice que ahora dormía profundamente, ¿sí? Había bajado al fondo, al interior de la nave y se había dormido profundamente, totalmente indiferente a lo que está sucediendo. Aquí lo que tenemos es como un adormecimiento de todos los sentidos del profeta.
El profeta está en un estado de adormecimiento que lenta y sutilmente ha comenzado a hundirlo, como la experiencia allí de descender, está adormecido, esa experiencia de lo que está sucediendo, a él no le va ni le viene, se sume. Él ha perdido la capacidad de poder entender, comprender y reaccionar frente a lo que está sucediendo. Tal es su resistencia a la voluntad de Dios y su intención de deshacerse de Dios, que para él está claro, su opción de deshacerse de la voluntad del Señor es morir. Ustedes han oído hablar de la novela de Moby Dick, ¿sí? Allí en esa novela hay un capellán que es un marino también y predica a marineros. Es un marinero y en uno de los sermones que él va a dar allí, está escrito en la novela, dice que al profeta lo arropa un estupor profundo, como cuando un hombre se está desangrando, porque lo que tiene herida es la conciencia. Es su pesada miseria la que lo arrastra hacia abajo y lo ahoga en su sueño. Cuando uno va leyendo el texto bíblico acá, uno se da cuenta que escapar de Dios siempre nos va a llevar a nosotros hacia abajo. Y aunque en una sociedad contemporánea como la que nosotros estamos viviendo, una sociedad como la del siglo XXI, se piensa que deshacernos de Dios, esto va a culminar en la vida feliz, despojados de todo yugo de la religión, porque la religión es ese opio. Y vamos retomando algunas de las frases de esos pensadores de antaño que van haciendo hoy. Deshacernos de Dios es culminar en la vida feliz que andamos deseando todos. Lo cierto es que muchas personas parecen existir sin vivir realmente. No están viviendo. Vivimos en un mundo que no vive hoy, sigue rutinas y queriendo despojarse del Señor para alcanzar la vida, lo que están haciendo es sumiéndose cada vez más en la crisis de la humanidad. El costo de huir de Dios no es solo para nosotros, sino para quienes están alrededor. El costo que hoy el creyente, la iglesia, tiene al huir de Dios no es solo para nosotros, sino para quienes están alrededor nuestro. Lo veíamos hace 8 días en la exposición. El costo para la iglesia de Éfeso al perder ese primer amor no fue solo para la iglesia de Éfeso. Fue para la misma población de Éfeso, para aquellos que no habían comprendido, que no habían atendido aún el llamado. Huir de Dios nos impide vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Huir de Dios nos impide vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y una vez perdemos la vida que Dios quiere que vivamos, también nosotros le robamos y privamos a quienes están a nuestro alrededor de disfrutar de la bendición que Dios quiere darle a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. Despierta, dormilón,
Así lo dice el texto bíblico. Despierta, dormilón. La Reina Valera dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, en el versículo 6. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. El capitán del barco parece ser el instrumento para sacudir al dormilón profeta que está tratando de deshacerse de Dios, pero Dios es intenso. Dios es intenso. Es tan intenso que envía al capitán a bajar a lo más profundo y a sacar ese hombre del profundo sueño en el que está. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama. No sabemos si Jonás se murió o sintió vergüenza. No lo sabemos. Si de pronto se molestó. Posiblemente lo que hizo fue salir a la luz de lo que observamos en el texto. Salió a regañadientes de allí, de su lugar. Los marineros saben algo, y es: desde que inicia la tormenta, ellos comienzan a clamar cada uno a su Dios. Y ellos están pensando: los únicos que nos pueden liberar de esto son las deidades. Es lo que piensan los marineros. Pero cada uno está clamando y la ayuda no llega. La ayuda no llega. La ayuda no llega. Para la escritura, toda la Biblia, no existe más que un Dios. Solo hay un Dios. Los otros son deidades que nosotros hemos venido creando para tratar de dar explicación, liberarnos de nuestros temores, cuántas cosas podamos imaginarnos. Para la Biblia no hay más que un Dios. Y los marineros que están clamando a sus dioses no reciben respuesta. No llega la respuesta. Y para ellos llegan a la conclusión de que alguien tiene la culpa. Y todos parecen estar de acuerdo con eso, de que alguien tiene la culpa. Sí. Y es por eso que el versículo 7 dice: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Es increíble. Posiblemente Jonás, como profeta del Señor, no está de acuerdo con la práctica de echar suertes allí como lo están haciendo ellos. O sea, en el pueblo de Israel sí había una práctica de echar suertes, por ejemplo, lo que encontramos en Hechos capítulo 2, pero es el uso del Urim y el Turim, una forma para ellos poder orientar su vida y encontrar cuál es la voluntad del Señor. Pero en este caso, era una práctica supersticiosa que tenían allí. Y en esa práctica supersticiosa, ¿sí?, él la tiene clara. Puede ser que no la comparte, pero ni modo de reprocharla. No hay forma de reprocharla, ¿sí? El versículo 16:33 dice: se tiran los dados, Proverbios 16:33, se tiran los dados sobre la mesa, pero la decisión depende del Señor. No es una justificación para la práctica de las suertes como ese texto, pero es para dejarnos claro que el Señor gobierna sobre todo, no sobre algunas cosas. Y aquí está el Señor permitiendo tal práctica para que ahora pueda descubrirse quién es el culpable.
Culpable podría ser cada uno de los que están allí, cada uno de los marineros podría ser culpable. Pero buscan culpar a alguien por el desastre de la tormenta porque no es una tormenta usual. Es tan particular esa tormenta que tiene que haber una explicación. No estaban dispuestos a aceptar que eso era algo casual. Era tan particular esa tormenta. Y este es el momento en el que el Señor señala a Jonás. Dios permitió que lanzaran suertes para exponer la vergüenza y culpar así y señalar así al profeta. ¿Qué es esto que el Señor nos enseña hoy? Nosotros siempre estamos buscando cómo huir, escapar del Señor. ¿Cómo podemos deshacernos de Dios? ¿Cómo escapar del Señor? Y en esa intención de escapar del Señor, el Señor está obstinado en no dejarnos escapar. Está allí claramente regulando todo, controlándolo todo. Y mientras huimos, lo que hacemos es perder la vida. La historia sigue narrando de que Jonás dice que lo tiren al mar y toda la cosa. Seguramente la tenía clara. Y él es lanzado al mar en un intento más de huir de Dios. Pero no logra su cometido. Y no lo logra porque el Señor está decidido a no dejarlo huir. Obedecer a Dios es difícil, puesto que implica desobedecernos a nosotros mismos. Pero desobedecer a Dios implica tener la mano del Señor para estar allí en esa tarea de redireccionar nuestros pasos. ¿Qué es lo que queremos hoy? ¿Y qué es lo que estamos viviendo? A lo mejor parte de lo que sucede en nuestra vida no será la mano del Señor la que está queriendo redireccionar nuestros pasos hacia Él. Y nosotros obstinadamente queremos resistirlo. Y Dios decididamente está reorientando nuestros pasos hacia Él. ¿O seguiremos en ese acto deliberado de resistencia a su voluntad, que nos lleva a nosotros a perder toda sensibilidad? ¿O vamos a abrir nuestros oídos y dejar que sea el Señor quien encamine nuestros pasos hacia Él? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que esta sea una oportunidad para meditar en el Señor. Hoy que estamos iniciando el primer domingo de este mes de agosto, octavo mes del año, que sea una oportunidad para meditar en cómo está nuestra vida, cómo hemos dirigido nuestra vida y a lo mejor qué circunstancias hoy el Señor ha levantado para tratar de direccionarlos y no hemos entendido el obrar de Dios porque estamos adormecidos, hemos perdido toda capacidad de entender el movimiento de Dios entre nosotros, de entender la acción de Dios entre nosotros. Que Dios en su gracia nos ayude y dirija. Le invito para que incline su rostro y oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos. Necesitamos hoy, Señor, ser sensibles a ti, rendirnos a ti, Señor, en esa carrera desenfrenada que tenemos de resistir tu voluntad y de huir de ella. Queremos pedirte que
nos haga sensibles, por favor, Señor. Y frente a ese trato que está sobrando con nosotros, despiértanos, Señor. ¿Qué haces aquí, dormilón? Despiértanos, Señor, de nuestro adormecimiento, Dios. Por favor, estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, ya estamos terminando este servicio hoy, primer domingo del octavo mes de este año 2022, en el que estamos tratando de discernir y de revisar nuestra vida. ¿Estamos huyendo o tenemos la sensibilidad de lo que es la voluntad del Señor para nosotros? Dios en su gracia nos ayude y dirija. Que esta sea una semana en la que estemos meditando en lo que es esa buena voluntad de Dios para todos nosotros, que podamos perseverar firmes en lo que Él tiene y quiere para cada uno de nosotros. Un abrazo para todos. Recuerde compartir, saludarse y poder hablar allí unos con otros, que ha sido el llamado del Señor para cada uno, que ha sido el desafío del Señor. Un abrazo y bendiciones en esta nueva semana y este octavo mes de este año 2022.